Bueno, ya son las 5:05. Mucho gusto a todos. Bienvenidos a la segunda parte de nuestra charla de médula espinal. Yo soy Mateo Díaz Quiroz, soy secretario general del grupo ENSIG y hoy nos acompañan, igual que ayer, William Ramos, que es el vicepresidente del ENSIG, Juan Pablo Gómez, miembro activo, y Juan Felipe Ramírez, miembro activo también. Nos acompañan, pues son estudiantes de medicina de la Universidad del Rosario y la Universidad ICESI. Listo, bueno, gracias Mateo por presentarnos. Bueno, no siendo más, vamos a empezar diciéndoles las referencias que utilizamos para esta segunda parte de la charla de médula espinal. Entonces, pues vamos a empezar hablando un poquito sobre estos libros que fueron los que utilizamos, empezando con la neuroanatomía clínica de Snell, la neurociencia de Purves, los principios de neurociencia de Duane Haynes y el sistema nervioso de Escobar y Pimienta. Vamos a hablar en esta charla sobre dos cosas principalmente, sobre todo sustancia blanca y síndromes medulares. Entonces, pues ya voy a apagar la cámara para que fluya un poquito mejor la internet y ya empezamos. Listo, entonces, empezando con todo lo que es sustancia blanca, pues me parece muy importante que nosotros sepamos primero cómo es que se organiza. Entonces, vamos a decir que los tractos se van a organizar principalmente en tres secciones de la médula espinal. Vamos a tener los cordones laterales, que están acá delimitados por estas digamos, estas dos bolitas verdes, los cordones posteriores que están delimitados en estas bolitas rojas y los cordones anteriores que van a estar delimitados por las bolitas azules. Entonces, vamos a decir que la columna lateral va a estar localizada entre la salida de las raíces nerviosas anteriores, específicamente el surco anterolateral, este que vemos acá, y la entrada de las raíces nerviosas posteriores, o sea, el surco posterolateral. En esta columna, sobre todo, nos vamos a referir sobre todo al tracto corticoespinal lateral y al sistema anterolateral, que ya los vamos a ver con mucho más detalle. La columna posterior va a estar localizada entre la línea media, exactamente desde el septum mediano posterior, y la entrada de las raíces nerviosas posteriores o el surco posterolateral. Y allí es donde vamos a encontrar las columnas dorsales. Entonces ya pues también las vamos a ver tanto el fascículo cuneatus como el fascículo gracis en mejor detalle. Y por último vamos a encontrar la columna anterior, que va a estar localizada entre la fisura media anterior, que pues acá la vemos, y la salida de las raíces nerviosas anteriores o el surco anterolateral, que pues acá lo podemos ver. Sin embargo, pues ustedes saben que es como si fuera un espejo, entonces pues aquí se va a encontrar ese surco anterolateral. Y allí vamos a encontrar sobre todo las fibras reticuloespinales, las vestíbuloespinales, las porciones del sistema anterolateral, algunas, y pues el tracto corticoespinal anterior y el fascículo longitudinal medial. Acá en esta parte de arriba vemos lo mismo que les vengo diciendo, sino pues en un corte transversal de médula espinal, pues digamos es como tal, es un corte histológico. Entonces pues así es como se vería quizás en una manera no tan esquematizada, un poquito más real, todo esto que les estoy diciendo. Entonces pues ustedes ven que no es como que hayan esas diferencias anatómicas tan fáciles de ver a simple vista. Sin embargo pues es muy importante para nosotros entender más o menos cómo es que se distribuyen todos estos tractos. Hablando un poco sobre la disposición de los fascículos de fibras nerviosas, vamos a encontrar que pues han habido experimentos en animales y en personas humanas que han sufrido algunos traumatismos o bueno, enfermedades con degeneración de las fibras nerviosas. Entonces, pues así es como se empezaron a descubrir que hay unos tractos que tienen alguna función y pues asimismo unos que vienen descendentes y otros que van hacia pues ascendentes. Vamos a encontrar que algunos de estos fascículos se me van a concentrar en alguna parte de la sustancia blanca, pero pues actualmente se consideran que pueden estar superpuestos. ¿A qué me quiero referir pues con esto? Resulta que si nosotros vemos acá en esta gráfica, podemos encontrar que digamos acá el fascículo corticoespinal lateral
y el fascículo rubroespinal pues van a estar muy juntos, tanto que pues podríamos llegar a decir que digamos en esta parte que vemos acá podrían llegar a estar superpuestos. Entonces es para que nosotros también tengamos muy en cuenta que no va a haber digamos como un área delimitada que digamos como bueno, por esta parte va a ser exclusivamente del fascículo corticoespinal lateral, sino pues que vamos a ver que pues va a depender mucho tanto de la persona, tanto pues del área que se encuentre. Puede que se encuentren vías de pues fibras del fascículo corticoespinal lateral como vías pues del fascículo rubroespinal. También en este esquema es importante que se vea que estas fibras, bueno, estos fascículos que están acá graficados en la parte izquierda van a ser fascículos descendentes, mientras que estos de acá de la derecha van a ser los fascículos ascendentes. Entonces ya los vamos a ver mejor cada uno de ellos. Entonces, para entender de manera más sencilla la organización de las vías ascendentes, vamos a poder localizar su recorrido en 3 neuronas. Entonces, vamos a encontrar las neuronas de primer orden, que van a recibir estímulos desde determinaciones sensitivas pues, externas. Se va a transmitir su información hasta el ganglio de la raíz dorsal, donde encontraremos el cuerpo neuronal de esta primera neurona, y luego se van a proyectar hasta la médula espinal, donde van a hacer sinapsis con las neuronas de segundo orden. Aquí, pues, por si acaso, es importante que, aunque acá esté el 2, pues acá va a estar ese axón de esa neurona de segundo orden, más no el cuerpo, porque recuerden pues que el cuerpo muchas veces lo vamos a encontrar acá a nivel medular, ya sea pues en un núcleo propio o pues en alguna parte de esa médula que de hecho pues muchas de estas vías se puede encontrar que ese cuerpo neuronal está aún desconocido. Sin embargo, pues esta parte axonal vamos a encontrarla que pues acá en este dibujito está graficada con el número 2. Entonces, luego vamos a decir que esta neurona acá, esta segunda neurona, se va a proyectar, digamos, hacia arriba, de forma ascendente, donde va a hacer, digamos, sinapsis en el tálamo. Y allí, acá en esta parte, es donde vamos a encontrar las neuronas de tercer orden. Donde pues ellas mismas nos van a sacar, digamos, unas proyecciones, unos axones, donde se van a ir hacia las zonas respectivas de la corteza. Estas son las vías ascendentes, no nos vamos a detener a nombrarlas cada una de ellas porque pues las vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero pues estas son las vías ascendentes principales y las cuales pues vamos a tocar en esta charla. Entonces, empezando ya con cada una de las vías, vamos a encontrar que esta vía, que se llama el fascículo espinotalámico lateral, pues primero que todo va a estar encargado de transmitir todo lo que es dolor, temperatura y todo esto, pues como ya lo sabemos, vienen de fibras que van a ser las A delta y las C. Para hablar un poquito como tal del recorrido, vamos a encontrar que los axones que penetran en la médula espinal desde el ganglio de la raíz dorsal van a continuar hasta la punta de la columna gris posterior y se van a dividir tanto en ramas ascendentes como en ramas descendentes. Entonces, esas ramas van a recorrer, digamos, una distancia de 1 o 2 segmentos de la médula espinal y van a formar una cosa que se llama el fascículo posterolateral de Lissauer, que es el que vemos ahí en el cuadrito verde. Y luego, pues estas aferencias van a terminar en la lámina 1 y 5 de Rexet, específicamente en los núcleos de la sustancia gelatinosa. Luego, vamos a encontrar que los axones de neuronas de segundo orden van a cruzar en sentido oblicuo al lado opuesto a través de las comisuras gris anterior y blanca anterior dentro de un segmento espinal de la médula. Ahí van a estar acompañadas por el fascículo espinotalámico anterior y el espinotectal para formar juntos lo que vamos a encontrar acá como el lemnisco espinal. Entonces, pues vayan siguiendo la vía más o menos así. Entonces, vamos acá cuando vamos a formar el lemnisco espinal y vamos a encontrar que además de eso, pues muchas fibras de ese fascículo espinotalámico lateral van a terminar formando sinapsis con la neurona de tercer orden en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Se cree que ahí se van a percibir las sensaciones dolorosas y térmicas, protopáticas y se van a iniciar las reacciones emocionales. Además de ello, pues se ha demostrado que la mayoría de las fibras del dolor lento en el haz espinotalámico lateral van a terminar en la formación reticular, lo que me va a activar el sistema nervioso completo.
También pues se ha visto que las áreas inferiores del encéfalo es donde la persona percibe ese tipo de dolor que a veces nos refieren como crónico, como nauseoso, como sordo. Entonces pues esa ha sido como una de las cosas importantes que se ha investigado. Y también se ha encontrado, de acuerdo al resultado de unas investigaciones relacionadas con tomografía por emisión de positrones, que la circunvolución postcentral, la circunvolución del cíngulo y la circunvolución de la ínsula van a ser sitios que participan en la recepción y en la interpretación de la información nociceptiva. La circunvolución postcentral va a ser sobre todo responsable de la interpretación del dolor en relación con las experiencias pasadas. La circunvolución del cíngulo va a participar en la interpretación del aspecto emocional del dolor. Y por último, pues la circunvalación de la ínsula va a estar relacionada sobre todo con la interpretación de esos estímulos dolorosos procedentes de los órganos internos del cuerpo. Y también pues está muy encargada de producir una respuesta autonómica según esto. Listo. Ahora hablando un poco sobre el haz espinotalámico anterior, vamos a encontrar que esta vía también pues, va a estar encargada de transmitir el tacto protopático, es decir, el tacto ligero, el no discriminativo y la presión. También pues vamos a ver que va a tener una vía muy similar a todo lo que es el haz espinotalámico lateral. También va a atravesar el tracto de Lissauer, sino que pues esta se decusa en la comisura gris y blanca anterior como pues es igual al tracto espinotalámico lateral. Y pues esta también va a formar el lemnisco espinal, como ya lo hemos visto con el fascículo espinotalámico lateral y el espinotectal, que va a ser ellas tres las que forman ese lemnisco espinal. Además de ello, pues va a caber resaltar que la distribución somatotópica de la corteza sensitiva va a estar paradigmáticamente al revés, con la boca y la mano en la parte inferior, y los miembros inferiores hacia la parte superior y medial. Entonces, pues ahí me estoy refiriendo sobre todo hasta a este homúnculo sensitivo que vamos a tener acá, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos como muy en cuenta, porque pues igualmente pues es muy importante de mencionarlo, sobre todo cuando vamos a ver toda esta cuestión de vías ascendentes. Por otra parte, en las vías de las columnas dorsales, el fascículo gracile y cuneatus, vamos a decir que van a estar altamente mielinizados, van a transmitir información de propiocepción, tacto epicrítico, discriminativo y vibración del lado ipsilateral del cuerpo. También pues van a transmitir la información del movimiento de los músculos del cuerpo, así como su posición. Hablando un poquito sobre el recorrido, vamos a ver que los axones penetran en la médula espinal desde el ganglio de la raíz dorsal y van a pasar directamente al cordón blanco posterior del mismo lado, es decir, van a estar ipsilaterales. Ahí, pues las fibras se van a dividir también en ramas ascendentes largas y en ramas descendentes cortas. Las ramas descendentes van a bajar un número variable de segmentos, eso no se sabe pues tan bien todavía, y pues dan lugar a ramas colaterales que van a formar sinapsis con las células del cordón gris posterior, con unas interneuronas y además de eso con las células del cordón anterior. Entonces, como ya deben estar pensando, pues el cordón anterior va a ser muy motor. Entonces, toda esta parte de fibras descendentes cortas van a participar sobre todo en toda la parte que es reflejos intersegmentarios. Por otra parte, vamos a encontrar que muchas de esas fibras ascendentes largas van a subir por el cordón blanco posterior como fascículo grácil o su epónimo que va a ser el de Gol, y el fascículo cuneiforme o el de Burda. El fascículo grácil va a contener las fibras ascendentes largas de los nervios raquídeos, los lumbares y los 6 torácicos inferiores, es decir, él va a estar por debajo de T6. ¿Sí? Todo lo que vaya por debajo de T6 va a estar, digamos, regido por este fascículo grácil. Mientras que el fascículo cuneiforme va a ocupar una posición lateral en los segmentos torácicos superiores y cervicales de la médula y va a estar separado por el fascículo grácil por un tabique, ¿sí? Entonces, cada vez que nos hablen de todo lo que va a ir por encima de T6, vamos a hacer referencia al fascículo cuneatus en estas vías de los cordones posteriores. También vamos a encontrar que se van a originar sobre todo desde la lámina 3 hasta la lámina 8, principalmente en la lámina 4. Las fibras también de los fascículos grácil y cuneiforme van a ascender en posición ipsilateral, van a terminar en sinapsis con las neuronas de segundo orden en esos núcleos grácil y cuneiforme que les estaba hablando, pero pues como ustedes lo pueden ver acá en la gráfica, pues esos núcleos no van a estar a nivel medular, sino que los vamos a encontrar
sobre todo en el bulbo raquídeo. Y ahí es donde vamos a encontrar los somas de las neuronas de segundo orden de esta vía. Por otra parte, pues los axones de las neuronas de segundo orden, que van a estar denominados como fibras arcuatas internas, como acá se puede estar viendo, van a pasar en dirección anteromedial alrededor de la sustancia gris central y van a cruzar el plano medio para decusarse con las fibras correspondientes del lado opuesto en la decusación sensitiva, aquí como se puede ver. Las fibras pues van a ascender después como un solo fascículo compacto y a esto es a lo que se le va a llamar el lemnisco medial. Por eso es que muchas veces la gente se refiere a este tracto como el tracto del lemnisco medial. Y este, pues ese lemnisco va a estar a lo largo de todo el tallo cerebral y pues va a terminar formando sinapsis con las neuronas de tercer orden en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Además de esto, pues se ha demostrado que también pueden transmitir dolor en una muy pequeña proporción y sobre todo el dolor de las vísceras pélvicas. También se ha visto que las fibras de propiocepción entran directamente al asta dorsal de la médula, pudiendo ir directamente a las vías de las columnas dorsales, sinaptando en núcleos relacionados como el núcleo de Clark, que pues si ustedes se acuerdan lo vimos un poquito sobre todo en la charla de ayer, y pues también pueden sinaptar con la motoneurona inferior, donde pues van a participar posteriormente en un reflejo, como ya les decía. Acá hay algo importante, y es que además de eso, pues muchas fibras de ese fascículo cuneiforme, una vez finalizan en la neurona de segundo orden del núcleo cuneiforme, me van a hacer relevo y me van a seguir como axones de neurona pues de segundo orden para entrar en el cerebelo. ¿Por dónde? A través del pedúnculo cerebeloso inferior, como se puede ver acá en esta gráfica, y pues a esa vía, lógicamente, se le va a conocer como el fascículo cuneo-cerebeloso. Y pues estas fibras se van a denominar fibras arcuatas externas, no internas acá, sino externas, porque pues así se han denominado las fibras de este fascículo. Y pues la función de estas fibras va a hacer sobre todo la transmisión de información del sentido articular muscular hacia el cerebelo. Listo. Acá esto es como un cuadro resumen sobre todo de las principales vías sensitivas somáticas de la corteza, donde pues vamos a encontrar algunas diferencias y algunas similitudes. Entonces pues es muy, digamos, esto es como algo muy relativamente fácil de entender, porque pues vamos a entender que toda esta parte espinotalámico pues va a estar, digamos, con una neurona de primer orden en el ganglio espinal posterior, en la neurona de segundo orden va a estar en la sustancia gelatinosa, y pues en la neurona de tercer orden va a estar en el núcleo ventral posterolateral del tálamo, como todos estos tres. Pero si nos vamos hacia otra parte, sobre todo hacia la vía de las columnas dorsales, es decir, el fascículo gracílico uniforme, pues vamos a encontrar que digamos, ya no tiene una neurona de segundo orden acá en la sustancia gelatinosa, sino lo vamos a tener en el núcleo gracílico uniforme, es decir, allá en el bulbo raquídeo. ¿Listo? Pero pues miren que, digamos, todas llegan hacia el núcleo posterolateral ventral del tálamo y pues van a tener destinos hacia la circunvolución central posterior, es decir, hacia el área sensitiva pues, de la corteza. Además de eso es importante ver que estas partes que son, digamos, dolor y temperatura, tacto ligero y presión, van a estar mediadas por unos receptores de terminaciones nerviosas libres, mientras que acá en la parte de tacto discriminatorio vamos a tener unos órganos especializados como tal en esa sensación, como los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Pacini, los musculares y los órganos tendinosos, que van a ser como su principal función y van a estar especializados en eso. ¿Listo? Y algo muy importante también es que todas las vías ascendentes van a enviar ramas hacia el sistema activador reticular, lo que me va a hacer que todas estas, pues uno, tengan un papel muy importante en todo lo que es la conciencia y además de esto, pues que relacionen que todo esto, digamos, está, digamos, como entrelazado, como que nada va por aparte, sino como que todo el sistema nervioso pues está muy relacionado entre el mismo. Por otra parte, en el sistema espinocerebeloso vamos a encontrar que pues están, se pueden encontrar hacia la parte lateral de la médula, encontrándose aproximadamente en el ligamento denticulado y pues este sistema va a estar, se va a encargar sobre todo de dar la información inconsciente de la piel, músculos, articulaciones, tejido subcutáneo relacionada con la tensión, coordinación de los movimientos y el mantenimiento de la postura. Esta va a ser la función de este tracto. Y hablando un poco sobre su recorrido,
vamos a encontrar que pues, los axones que llegan a la médula espinal desde el ganglio de la raíz dorsal van a entrar en el cordón gris posterior y van a terminar formando sinapsis con las neuronas de segundo orden en la base de la columna gris posterior. Acá algo que tenemos que ver es que ellos se dividen. Entonces, hablando sobre el fascículo espinocerebroso posterior, vamos a encontrar que acá pues, se puede ver como en la derecha, digamos como con un azul un poquito más clarito, y ese fascículo va a tener fibras aferentes que van a llegar a las neuronas de segundo orden, que se van a conocer en conjunto como núcleo dorsal o columna de Clark, ¿sí? Entonces, otra vez el núcleo de Clark está presente acá, como ya lo veníamos hablando en la diapositiva anterior. Y pues esos axones de neuronas de segundo orden van a penetrar en la parte posterolateral del cordón blanco lateral en el mismo lado y van a ascender por el fascículo espinocerebeloso posterior hasta el bulbo raquídeo. Y ahí en ese, pues el fascículo se me va a unir con el pedúnculo cerebeloso inferior, como se puede ver acá, y va a terminar en la corteza cerebelosa. Estas fibras espinocerebelosas posteriores van a recibir información muscular de los órganos tendinosos y los receptores articulares del tronco y de los miembros inferiores. Esto es muy importante. Tronco, miembros inferiores, fascículo espinocerebeloso posterior. Y hablando también del fascículo espinocerebeloso anterior, que lo vamos a encontrar acá en un azul más oscurito, pues este fascículo va a tener unas neuronas de segundo orden que se van a originar en las láminas 5, 6, 7 y 8, y posteriormente se van a decusar después de ascender a lo largo de la médula oblongada y el puente. Penetran en el cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior y van a terminar en la corteza del cerebelo. Y se va a creer que esas fibras cruzadas al lado opuesto de la médula espinal se vuelven a cruzar dentro del cerebelo. Entonces, por eso es que nosotros vemos acá esto tan raro, ¿sí? Y este fascículo, digamos, pues tiene una característica muy, pues no sé, como muy curiosa, y es que, digamos, este fascículo se va a considerar algo ipsilateral doble decusado, porque si ustedes ven que acá podría estar, digamos, originándose en la parte izquierda, listo, se cruza hacia la parte derecha, cruza por el pedúnculo superior de esta parte, pero se va a devolver hacia esta parte izquierda, ¿listo? Entonces, pues, como algo, pues, no sé, un poquito curioso de todo eso. También se va a creer que el cerebelo también va a recibir información de la piel y la fascia superficial mediante este fascículo. Y algo importante también es que la degeneración de estos tractos espinocerebelosos van a ocurrir en unas enfermedades como la ataxia de Friedreich, donde pues vamos a encontrar una ataxia cerebelar que pues es la coordinación, la falta de coordinación durante la marcha y pues otros movimientos que ocurren porque el cerebelo pues no está recibiendo ese feedback sensorial necesario que va a ser como muy esencial para regular todo lo que es el movimiento. Si nosotros vemos acá en esta gráfica, ahí es donde nosotros podemos ver todas las vías, todo ese sistema espinocerebeloso, las 4 vías. Entonces, ya les voy a decir cuáles 4. Vamos a encontrar que en negro vamos a encontrar el fascículo espinocerebeloso anterior, que fue el que acabamos de ver. En verde, el fascículo espinocerebeloso rostral, que es el que nos falta por ver. En rojo, el cúneo cerebeloso, que fue el que vimos en la anterior diapositiva. Y en el azul, el espinocerebeloso posterior. Yo sé que pues, puede ser como un poquito, no sé, como enredado, se escucha un poquito enredado. Sin embargo, pues realmente es muy fácil. Son solamente 4 vías del sistema espinocerebeloso. Y pues las 3 principales pues las tengo acá. Y el cúneo cerebeloso pues lo tenemos como, lo puse en la otra diapositiva porque se relaciona un poquito más con la parte de columnas dorsales. Ahora hablando de este fascículo espinocerebeloso rostral, que pues es el que estamos acá viendo en verde, ese tracto pues va a ser el equivalente a los axones espinocerebelosos, pero de miembros superiores, y se van a originar desde cuerpos celulares localizados en la lámina 7, desde la sección cervical, es decir, desde C4 hasta C8. Y luego, pues los axones eferentes de las segundas neuronas se van a proyectar ascendiendo de manera ipsilateral por el cordón espinal lateral, hasta que llegan al cuerpo restiforme del cerebelo o al pedúnculo cerebelar superior, como se puede ver en la gráfica. ¿Listo? Y bueno, eso sería todo por el sistema espinocerebeloso. Hablando un poquito sobre los fascículos sensitivos viscerales, vamos a decir que estos van a tener una función muy importante en todo lo que es transmisión de la información del dolor y de la distensión de las vísceras del tórax y del abdomen. Vamos a decir que pues, sus neuronas, como lo podemos ver acá,
van a estar, las de primer orden, como todas, van a estar localizadas en el ganglio de la raíz dorsal. Las de segundo orden van a estar probablemente en los de los cordones posteriores. Vean que acá podemos ver digamos, el grácil y el cuneatus por acá graficados. Y pues las de tercer orden en el núcleo posteroventral del tálamo, donde acá sí es algo importante porque no se me van a proyectar hacia la parte de la corteza sensitiva, sino que se me van a proyectar es hacia la ínsula, ¿sí? Entonces, pues ahí una diferencia importante en este fascículo. Y pues hablando un poquito más a fondo en cuestión de sus aferencias, vamos a encontrar que las terminaciones viscerosensitivas van a viajar es por el nervio esplénico, luego van a cruzar la cadena simpática, el ramo comunicante blanco, luego así para entrar al nervio espinal y van ahora sí a terminar en las láminas 1, 5 y 7. Eso es un poquito como más a fondo sobre estos fascículos. Y hablando también un poco sobre otros fascículos que pues se pueden, digamos, agrupar, muchos de los autores los meten, digamos, en una sola página, en un solo grupito, pues vamos a tener estos tractos conocidos como el sistema anterolateral, el cual pues va a incluir algunos de los tractos que ya vimos, como el espinotalámico lateral y el anterior, y el tracto el espino hipotalámico. Que va a servir como un sistema de retroalimentación de la información a dicho órgano desde aferencias autónomas, ¿sí? También vamos a encontrar algunas fibras espinorreticulares o fascículo espinorreticular, que es el que pues vamos a encontrar, digamos, acá, que es el que encontramos acá en negro, que pues me va a proporcionar una vía aferente para la formación reticular, que pues va a desempeñar un papel muy importante al influir en los niveles de la conciencia. La parte del fascículo espinotectal, pues vamos a encontrar que esa vía va a proporcionar información aferente para los reflejos espinovisuales y me va a controlar los movimientos de los ojos y la cabeza hacia la fuente de la estimulación. Esta vía espinotectal vamos a encontrar que se va a encontrar, esta la vemos acá en rojo, vamos a ver que puede tener, bueno, esto es en unas, digamos, en unas investigaciones nuevas, pero pues que puede transmitir también un poco de información dolorosa, térmica y táctil, y me va a permitir también eso, unos reflejos espinoculares. También vamos a encontrar que hay algo importante en este tracto espinomesencefálico, que va a ser unas fibras espinoperiacueductales, que me van a proporcionar pues información aferente para la sustancia gris periacueductal, que si se acuerdan, pues va a tener un papel muy importante en todo lo que es modulación del dolor. La mayoría de las fibras de este sistema se van a acusar 2 niveles arriba de su origen en la comisura blanca anterior, pues en el tracto de Lissauer, como ya lo vimos. Y pues en la distribución somatotópica de este sistema anterolateral, vamos a ver que la parte más posterolateral va a representar los miembros inferiores, mientras que la parte anteromedial me va a representar los miembros superiores. Hablando un poco también sobre el fascículo espino-olivar, vamos a decir que este pues va a tener un papel importante en la conducción de la información del cerebelo y desde los órganos cutáneos y propioceptivos. Estos axones pues van a entrar en la médula espinal desde el ganglio de la raíz dorsal, van a terminar en neuronas de segundo orden desconocidas, pues en algunas, de hecho en la mayoría de los textos pues así las describen, en el cordón gris posterior, eso sí, y pues los axones de esas neuronas de segundo orden me van a cruzar la línea media y me van a ascender como el fascículo espino-olivar en la sustancia blanca de la unión de los cordones anterior y lateral. Estos axones van a terminar, digamos, en sustancias, en sinapsis, perdón, con neuronas de tercer orden en los núcleos olivares inferiores de la médula oblongada, como pues acá lo podemos ver en la gráfica. Estos van a, digamos, esas neuronas de tercer orden también van a cruzar la línea media y van a entrar en el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior, como se puede estar viendo acá. Listo, y eso sería sobre como tal, otros fascículos que no son como tan bien descritos en la literatura, sin embargo, pues es como lo básico que debemos saber. Y algo importante es, digamos, como acá podemos ver, es un esquema del origen de los principales fascículos sensitivos ascendentes, pues no vamos a hablar pues, de cada uno por cuestiones de tiempo, sin embargo, pues acá podemos ver, por ejemplo, que la línea verde va a transmitir la información sobre el tracto discriminativo, la sensibilidad vibratoria y la sensibilidad muscular articular consciente, pues que va a estar
transmitida por esta vía y pues me va a confluir acá hacia los cordones posteriores. Y pues ya vaya a ser hacia medial en el fascículo grácil o hacia lateral en el fascículo culiforme. Entonces, pues acá también para que vean un poquito sobre esa distribución anatómica, cómo es que se va a tener de, digamos, distinta en toda la parte que son los principales fascículos sensitivos ascendentes. Hablando también sobre las vías descendentes, pues es importante que nosotros veamos que la primera neurona o neurona de primer orden, pues va a tener su cuerpo celular localizado en la corteza cerebral. Su axón pues va a descender para formar una sinapsis con la neurona de segundo orden, que va a ser una interneurona situada en el cordón gris anterior de la médula espinal. Y pues recuerden que esta parte va a ser sobre todo motora. Y pues además de eso encontramos que el axón de la neurona de segundo orden va a ser relativamente corto porque pues es una interneurona y va a formar sinapsis con una neurona del tercer orden, que es decir, la motoneurona inferior en el cordón gris anterior. Esa neurona de tercer orden va a inervar el músculo esquelético a través de la raíz anterior, como ya lo venimos diciendo, y pues va a tener unas eferencias por el nervio raquídeo. Vamos a tener que en algunos casos la neurona de primer orden va a terminar directamente en la neurona de tercer orden, como es lo que pasa en algunas ocasiones, sobre todo en lo que es arco reflejo. Y pues ya entrando en esas vías, vamos a encontrar que los fascículos córtico-espinales pues van a tener una función muy importante en lo que es la estimulación de la motoneurona inferior, los movimientos voluntarios, sobre todo los especializados, y vamos a encontrar que esto es, digamos, muy relacionado con la parte distal de los miembros. Vamos a encontrar que en general las fibras del fascículo corticoespinal van a nacer como axones de las células piramidales situadas en la quinta capa de la corteza cerebral. Bueno, esto no me deja señalar, pero va a estar sobre todo en la quinta capa de la corteza cerebral. Y pues aproximadamente una tercera parte va a proceder de la corteza motora primaria, del área 4 específicamente. Otra tercera parte pues se va a originar en la corteza motora secundaria, en el área 6, y otra tercera parte se va a originar en el lóbulo parietal, en las áreas 3, 1 y 2. Entonces vamos a encontrar que dos de esas terceras partes me van a estar en la circunvolución precentral, es decir, el área, pues, como en la corteza que nosotros sabemos y nos casamos con eso de que es totalmente motora, y vamos a tener una tercera parte restante que va a proceder de la circunvolución postcentral. Esa que a veces nosotros podemos decir, no, esa es sensitiva, pues vamos a ver que algunas de esas fibras corticoespinales van a llegar y van a salir desde esa circunvolución postcentral. Acá viendo también un poquito sobre el homúnculo motor, vamos a encontrar pues que este homúnculo pues fue descrito por unos experimentos con estimulación eléctrica que se hicieron en diferentes partes de la circunvolución precentral y me van a producir movimientos de distintas partes del lado opuesto del cuerpo. También pues van a representarse las zonas corporales en esta área de la corteza, como se pueden ver acá. Entonces pues acá vemos la boca, el miembro superior, la pierna. Y pues vamos a observar que así igualito como en la parte sensitiva, vamos a encontrarlo como si fuera un poquito paradójico porque es como que la parte más superior está representada en la parte inferior de la corteza, mientras la parte del miembro inferior va a estar en la parte superior de la corteza. Y pues también notemos que esta parte del miembro inferior va a estar sobre todo hacia la superficie medial del hemisferio. Hablando un poquito sobre su recorrido, vamos a encontrar que las fibras descendentes me van a converger acá en la parte de la corona radiada, luego pues van a pasar a través del brazo posterior de la cápsula interna. Allí pues las fibras van a estar organizadas de una forma que las más próximas hacia la rodilla van a estar destinadas a las porciones más cervicales del cuerpo, mientras que las situadas un poco más hacia posterior van a estar destinadas hacia la extremidad inferior. Ese fascículo, digamos, va a estar continuado después a través de los 3/5 centrales de la base del pedúnculo mesencefálico. Y ahí las fibras relacionadas con las porciones cervicales del cuerpo van a tener una situación más medial, mientras que las fibras de la pierna, de los miembros inferiores, van a estar en una parte más lateral. Hablando un poquito sobre el fascículo corticoespinal lateral propiamente, vamos a encontrar que al entrar al puente, ese fascículo va a estar separado por muchos haces por las fibras pontocerebelosas transversas.
Ahí en esa médula oblongada vamos a encontrar que los haces se van a agrupar a lo largo del borde anterior para formar una tumefacción conocida como la pirámide. Por eso es que a veces pues a nosotros nos hablan mucho de la pirámide vulvar, pero pues ya sabemos más o menos por qué es que es. Y pues ahí, obviamente de eso mismo, es que viene ese nombre que a veces se le da a este tracto, que es el fascículo piramidal. Eso ya pues ya no se utiliza como tanto, sin embargo pues es importante mencionarlo. Y vamos a encontrar que en la unión de la médula oblongada y la médula espinal, pues la mayoría de esas fibras van a cruzar la línea media en esta decusación y van a entrar en el cordón blanco lateral de la médula espinal para formar este fascículo. Vamos a encontrar también que las fibras restantes no van a cruzar la decusación, sino que van a descender por el cordón blanco anterior de la médula espinal como fascículo córtico-espinal anterior. Y esas fibras van a acabar cruzando la línea media, pero no acá en las pirámides, sino a través de la comisura blanca anterior de la médula, y pues van a terminar el cordón gris anterior en alguno de los segmentos medulares, en la región, pues ya sea cervical y en la dorsal superior. Vamos a encontrar que la mayoría de esas fibras corticoespinales me van a formar sinapsis con las interneuronas que ya habíamos descrito antes como neuronas de segundo orden, y que a su vez van a formar sinapsis con las motoneuronas alfa y algunas motoneuronas gamma, que van a ser pues las neuronas de tercer orden, y pues que solamente las fibras corticoespinales más largas me van a formar sinapsis directamente con esas motoneuronas. Vamos a encontrar también que los fascículos corticoespinales no van a ser la única vía encargada del movimiento voluntario, entonces esto es muy importante. Por el contrario de esto, vamos a encontrar que esta vía va a conferir lo que es rapidez, agilidad, como tal, todo eso a los movimientos voluntarios, y por eso no, pues, se van a utilizar para realizar esos movimientos específicos y rápidos, pero muchos movimientos voluntarios básicos van a estar mediados por otros de esos tractos descendentes. También es importante que estos fascículos van a tener algunas ramas. Entonces, primero van a haber unas ramas que van a nacer pronto en ese camino descendente y van a volver a la corteza cerebral. Así pues me van a inhibir la actividad en regiones adyacentes y pues vamos a hacer un tipo de feedback negativo ahí. Y en la parte hay otras ramas que digamos van a pasar hacia algunos núcleos que digamos como el caudado, el lenticular, el rojo, el orivar y hasta en la formación reticular. Y pues esos ramos van a mantener informado sobre todo lo que va a ser la región subcortical de esta corteza motora. Y ya pues una vez alertado esto, vamos a encontrar que esas regiones subcorticales van a poder reaccionar y enviar sus propios impulsos nerviosos hacia esas motoneuronas alfa y gamma de las que estábamos hablando, de estas vías descendentes. Y ya esto es como a grandes rasgos lo más importante del fascículo córtico-espinal. Hablando un poco sobre el fascículo rubroespinal, vamos a tener que este va a actuar sobre todo en motoneuronas alfa y gamma y va a facilitar la actividad de esos músculos flexores y antigravitatorios de los miembros superiores y me va a inhibir la actividad de los músculos extensores. Hablando un poco sobre su recorrido, vamos a encontrar que ellos se van a originar acá en este núcleo rojo, el cual pues va a estar situado en el techo del mesencéfalo a nivel del colículo superior, y esos axones de neuronas de este núcleo pues van a cruzar la línea media a nivel del mismo núcleo y van a descender como fascículo rubroespinal a lo largo del puente y de la médula oblongada, para entrar luego al cordón blanco lateral de la médula espinal, y pues esas fibras van a terminar en sinapsis con unas interneuronas del cordón gris anterior de la médula. Hablando un poco sobre sus aferencias, pues como ya se mencionó, las neuronas del núcleo rojo me van a recibir impulsos aferentes a través de conexiones con la corteza cerebral, como se puede ver acá, y además de eso, desde el cerebelo, que pues no está, bueno, sí, acá está graficado. Y pues esto pueden influir en la actividad de unas motoneuronas alfa y gamma de esa médula espinal. Entonces, pues miren también cómo se hace ese feedback a través de tanto la corteza como el cerebelo por medio de este fascículo. Hablando un poco sobre los fascículos reticuloespinales, vamos a encontrar que estos van a facilitar o a inhibir la actividad de las motoneuronas alfa y gamma en los cordones grises anteriores, y por eso pues me van a facilitar o inhibir el movimiento voluntario de la actividad refleja. Y antes de hablar de su recorrido, pues vamos a recordar que esa formación reticular es un conjunto de núcleos que vamos a poder encontrar a lo largo de todo el tallo cerebral. Y bueno, ya ahora sí hablando de, ya que todos tengan pues muy presente pues toda esa parte de la formación reticular, ya sí podemos empezar a hablar de su recorrido. Y vamos a encontrar que también este se va a dividir.
se puede dividir en un fascículo pontino retículo espinal, que pues van a estar lógicamente desde el puente. Esas neuronas pues luego van a enviar axones en su mayor parte pues ellos no van a estar cruzados hacia la médula espinal y van a formar el fascículo retículo espinal pontino. Y pues estos van a descender a través del cordón blanco anterior y por eso se le llama también a este fascículo el fascículo retículo espinal anterior. Entonces este pues es el mismo retículo espinal anterior y muchos de los libros se refieren a este fascículo como tal, ¿sí? Y yéndonos hacia el fascículo bulborreticular, pues bulborretículo espinal, perdón, pues este lógicamente se va a originar en el bulbo raquídeo. Esas neuronas van a estar mandando axones cruzados y no cruzados hacia la médula espinal, es decir, pues en proporciones básicamente iguales, y pues me van a formar el fascículo bulborretículo espinal medular. Y esos pues vamos a tener que los que se cruzan van a descender a través del cordón lateral, por eso se le llama también a este fascículo el fascículo retículo espinal lateral. Entonces, el fascículo retículo espinal anterior y el fascículo retículo espinal lateral. También es importante hablar un poquito sobre el fascículo hipotalámico espinal y pues ese vamos a tener que actualmente se cree que las fibras reticuloespinales me van a incluir algunas de esas fibras autónomas descendentes y así pues los fascículos reticuloespinales me van a proporcionar una vía mediante la cual el hipotálamo pues me van a controlar algunas eferencias simpáticas y algunas eferencias parasimpáticas, pero sobre todo hacia la parte sacra. Entonces eso pues es importante para cuando se tenga como tal una lesión hacia esos, digamos, estos fascículos que se van a ver sobre todo manifestaciones a nivel sacro. Estos pues me van a descender por la parte lateral del tallo y de la médula y pues algo en tener en cuenta es que además de tener esas manifestaciones clínicas, digamos, de las partes de esas eferencias sacras, pues vamos a encontrar que se ha visto que algunas lesiones en este fascículo hipotalámico espinal me van a dar algunas manifestaciones como enoftalmos, tosis, miosis y anhidrosis, es decir, el mismo síndrome Horner. Entonces, pues me pareció un dato pues como muy curioso y pues algo que se puede relacionar muy bien con la clínica. Y hablando un poquito sobre el fascículo tectoespinal, vamos a encontrar que este va a estar relacionado con los movimientos posturales reflejos como respuesta a los estímulos visuales. Esas fibras van a estar relacionadas con las neuronas simpáticas en el cordón gris lateral y me van a participar en el reflejo de dilatación pupilar como respuesta a la oscuridad. Entonces ya sabemos acá cómo es que se comunica ese sistema nervioso simpático, porque pues digamos ahí es como se ve ese reflejo. Hablando sobre su recorrido, vamos a encontrar que las fibras de este fascículo me van a proceder de algunas de esas células nerviosas en el colículo superior del mesencéfalo, y la mayoría de esas fibras van a cruzar la línea media poco después de su origen y me van a terminar en el cordón gris anterior, en los segmentos cervicales superiores de la médula espinal, formando pues algunas sinapsis con las interneuronas de esa sección, digamos, cervical. ¿Listo? Este fascículo es relativamente sencillo y pues con eso ya podemos entrar hacia el sistema vestíbulo-espinal. Este pues va a ser contrario al fascículo rubroespinal, es decir, pues por medio de este fascículo se van a facilitar la actividad de los músculos extensores y me va a inhibir la actividad de los músculos flexores. Y pues va a estar muy relacionada con todo lo que es actividad postural relacionada con el equilibrio. Este fascículo va a estar muy relacionada con lo que es el oído interno y el cerebelo. Y ellos también me van a facilitar esa actividad de los músculos extensores y me van a inhibir la actividad de los músculos flexores, pero esto pues, ¿por qué será por estos órganos? Porque pues van a estar muy relacionados en todo lo que es asociación con la conservación del equilibrio. También vamos a encontrar que este sistema vestíbulo-espinal se va a dividir en dos, en el fascículo vestíbulo-espinal lateral y en el medial anterior. Vamos a encontrar que los núcleos vestibulares van a estar situados en el puente y en el bulbo, debajo del piso, pues más específicamente debajo del piso del cuarto ventrículo, y esos núcleos vestibulares van a estar recibiendo unas fibras aferentes desde el oído interno a través del nervio vestibular y del cerebelo. Por la parte del lateral, que es el que se ve acá en la gráfica, vamos a encontrar que esas neuronas del núcleo vestibular lateral
me van a dar lugar a los axones que forman este fascículo, y pues ese fascículo va a descender sin cruzar a través de la médula oblongada y de la médula espinal por el cordón blanco anterior. Y esas fibras van a terminar en sinapsis con unas interneuronas del cordón gris anterior de la médula espinal, como se puede ver acá con la motoneurona inferior. Además de eso, es importante que nosotros localicemos también el fascículo vestíbulo-espinal medial anterior, que es el que se ve en azul, y pues este va a estar hecho de axones que se originan en los núcleos vestibulares medial e inferior y me van a descender bilateralmente en la médula, como parte del fascículo longitudinal medial. La función de este tracto se diferencia del vestíbulo espinal lateral porque este medial solamente se va a proyectar hacia niveles cervicales y torácicos superiores, controlando todo lo que es musculatura del cuello. Mientras que el vestíbulo espinal lateral pues se va a extender a lo largo de toda la médula espinal, sobre todo de ahí hacia abajo, como desde torácicos medios hacia abajo. ¿Listo? Y ya hablando sobre el fascículo fastigio espinal, vamos a tener que este se va a relacionar mucho con la postura y el equilibrio, y su origen va a estar en el núcleo fastigio del cerebelo. Luego, pues estos se van a decusar en ese mismo nivel, allí pues no se ve tan bien, en el pedúnculo cerebeloso inferior. Y pues van a llegar a motoneuronas de la musculatura paraxial, que es la región más medial del cuerno anterior. Y pues allí en la gráfica podemos ver, por ejemplo, su relación con las neuronas acá de estos núcleos vestibulares. Específicamente vamos a encontrar que las fibras que provienen del tracto vestibuloespinal lateral, pues donde se van a relacionar con esta vía fastigio espinal, y ellos me van a apoyar esa función de facilitar la actividad de los músculos extensores y me van a inhibir la actividad de los músculos flexores. También vamos a tener que, vamos a ver unos fascículos relativamente pequeños como este fascículo longitudinal medial, que se me va a encargar, y algo muy importante, porque es un signo clínico muy importante, es que se va a encargar sobre todo de la conjugación horizontal de la mirada. ¿Sí? Y pues este también se va a conectar con lo que es el aparato vestibular, con el ojo, los músculos del cuello y el sistema extrapiramidal. Este tracto, a pesar de que, como ya les dije, es pequeñito, vamos a tener que va a tener diferentes vías, pues fibras de diferentes vías, como por ejemplo el tracto vestibuloespinal medial, el tecto espinal, el intersticio espinal y el retículo espinal anterior. Y pues esas fibras van a terminar principalmente en las láminas 7 y 8 y pues van a influenciar motoneuronas inervando la musculatura primaria axial y del cuello. Acá vamos a encontrar que un esquema donde podemos ver la terminación de los fascículos motores descendentes y sus relaciones anatómicas. Además, pues noten cómo todos van a terminar haciendo una conexión con la motoneurona inferior, como se puede ver acá, y pues todo esto para poder dar paso al movimiento. Acá pues vamos a encontrar un resumen de las principales vías descendentes, pero pues acá es como para que lo tengan en cuenta. Realmente no es, o sea, según yo es mucho de aprenderse pues este cuadrito, porque pues yo sé que como tal la charla suena un poquito quizás cargada, sin embargo este cuadrito me parece un muy buen resumen, entonces es para que pues lo puedan guardar y pues lo tengan muy en cuenta para cuando pues vayan a hacer sus rotaciones de neuro, bueno, para como tal para cuando lo vayan a necesitar como médicos generales. Y ya terminando, vamos a encontrar que los fascículos intersegmentarios, es decir, los que no tienen, digamos, como ninguna aferencia hacia la parte de la corteza cerebral, pues vamos a encontrar estos que vemos acá en la parte izquierda de la diapositiva. Vamos a encontrar, pues, digamos, el tracto de Lisauer, que pues ya, como ya lo vimos, es el por el cual donde van a viajar las fibras A delta y la C, bajando pues o subiendo alrededor de 2 niveles, como ya lo mencionamos. El tracto espinocervical, que se va a originar desde las láminas 3 a 8, principalmente en la 4, y pues va a estar en la parte posterior del cordón lateral y va a terminar en el núcleo cervical en niveles C1 y C3.
y ese es importante, y pilas acá, porque pues va a transmitir información nociceptiva y un poquito de tacto discriminativo grueso. Y este tracto espinocervical va a ser muy importante porque ese es lo que explica por qué es que hay una recurrencia en dolor en pacientes que han tenido una cordotomía anterolateral por dolor intratable. Entonces, pues si llegan y cortan esa vía anterolateral, pues entonces la gente diría como, bueno, listo, no tiene dolor. Pero bueno, fíjense que si tenemos en cuenta este tipo de tractos, vamos a darle explicación a algunas de esas, digamos, esas revisiones de caso que podemos encontrar en la literatura. También vamos a encontrar el tracto rafe-espinal, que pues se va a originar principalmente en el núcleo del rafe magnus, va a descender en áreas posteriores del cordón lateral y su función va a ser sobre todo de modular la transmisión del dolor a nivel medular. También vamos a encontrar que hay unas fibras noradrenérgicas y unos fascículos propios o fibras espinoespinales que van a funcionar como una vía de retroalimentación en la misma médula espinal. Entonces, pues acá los vemos todos, vemos cómo es que algunas pueden tener hasta vías ascendentes y descendentes en estos mismos fascículos. Y bueno, acá si se fijan bien en las flechitas, vamos a encontrar que el espinotalámico, el hipotálamo espinal va a ser netamente descendente, los fascículos propios van a estar tanto ascendentes como descendentes, el fascículo fastigio espinal y las fibras laterales reticuloespinales van a ser descendentes, y las que vemos en azul, que van a ser pues las fibras ascendentes, y las que vemos en rojo, las fibras descendentes. De nuevo, esto es un cuadro resumen, pero de todo lo que les acabo de hablar, y pues de todos los tractos, todo su origen, su terminación, si se van a decusar o no. Miren pues esta parte de la lateralidad y pues en qué área de la médula se encuentran, ya sea pues en su origen, su terminación, como tal los tractos. Y miren también este cuadro muy bacano que lo saqué de Haynes, y pues que es cómo es que se va a organizar según su cordón pues grande, ya sea el posterior, el lateral o el anterior. Y pues eso sería la parte de sustancia blanca. Listo, por último vamos a ver las lesiones medulares. Dale, Will, por favor. Entonces tenemos la lesión aguda de la médula espinal. Esta lesión es catastrófica porque se produce poca o ninguna regeneración de las vías nerviosas seccionadas y el individuo está discapacitado de forma permanente. La ubicación de la lesión en la médula espinal va a determinar la gravedad de la lesión. Por ejemplo, una lesión que daña la columna cervical puede causar pérdida de la función o de la fuerza muscular en las 4 extremidades, lo que conocemos como tetraplegia. Si existe una lesión en la parte inferior de la médula espinal que causa parálisis y pérdida del funcionamiento de las piernas y de la parte inferior del cuerpo, pues se llama paraplegia. El grado del daño de la médula espinal determina si la lesión es completa o incompleta. Una lesión completa significa que no hay movimiento o sensibilidad por debajo del nivel de la lesión. En cambio, una lesión incompleta significa que hay cierto grado de sensibilidad o movimiento por debajo del nivel de la lesión. Les voy a presentar algunos síntomas más comunes de las lesiones agudas, pero tengan en cuenta que cada persona puede presentar síntomas diferentes. Entonces, estos pueden ser debilidad muscular, pérdida de movimiento voluntario de los músculos en el tórax, brazos y piernas, problemas respiratorios, pérdida de sensibilidad en el tórax, brazos y piernas. También puede presentar pérdida de la actividad del intestino grueso y la vejiga. El tratamiento se ha restringido a la realineación anatómica y la estabilización de la columna vertebral o la descompresión de la médula. Hay que tener en cuenta que el paciente debe pasar por rehabilitación intensiva para optimizar la función neurológica restante. Dale, Will, por favor. No, una atrás, por favor. Entonces también tenemos compresión crónica de la médula espinal. Si se excluye la lesión aguda de la médula espinal, las causas de la compresión se pueden dividir en extradurales e intradurales, que a su vez se dividen en extramedulares, aquellas que surgen fuera de la médula espinal, e intramedulares, aquellas que se originan dentro de la médula. Las causas extramedulares incluyen hernia del disco intervertebral y infección de las vértebras con tuberculosis, tumores primarios y secundarios de las vértebras, y los dos tumores extramedulares más frecuentes son los meningiomas y los fibromas nerviosos. Las causas intramedulares
incluyen tumores primarios de la médula espinal, como lo son los gliomas. Entonces, si hay una compresión de las arterias espinales, esta va a causar isquemia de la médula con degeneración de las células nerviosas y sus fibras, pero si hay una compresión de las venas espinales, causa edema de la médula con interferencia en la función de las neuronas. La compresión directa sobre las sustancias blancas y gris de la médula va a interferir con la conducción nerviosa. Entonces, asimismo, la circulación del líquido cerebroespinal está obstruida y la composición del líquido cambia por debajo del nivel de la lesión. Entonces vamos a presentar algunos signos clínicos. Uno de los primeros signos es el dolor. Este puede ser dolor local en la vértebra afectada o este se puede irradiar a lo largo de la distribución de una o más raíces nerviosas espinales. Este suele empeorar al torcer o estornudar y también durante la noche cuando el paciente está recostado. Si existe un compromiso de las células motoras del cuerno anterior en el nivel de la lesión, da como resultado una parálisis parcial o total de los músculos con pérdida de tono y atrofia muscular. Si hay una afección temprana de las vías corticoespinales y otras vías descendentes, produce debilidad muscular, espasticidad, aumento de los reflejos por debajo del nivel de la lesión y una respuesta plantar extensora o signo de Babinski. Si presenta una lesión en los cordones posteriores de la médula, causará la pérdida de la propiocepción, el sentido de la vibración, la discriminación táctil, todo esto por debajo de la lesión en el mismo lado. Si hay un compromiso de los tractos tálamo-espinales laterales, causará pérdida de la sensibilidad al dolor, al calor, al frío, y todo esto en el lado opuesto por debajo del nivel de la lesión. Dale, Will, por favor. No, hacia adelante. Otra. Bueno, entonces vamos con los síndromes clínicos que afectan a la médula espinal. Dale, por favor. Entonces comenzamos con el síndrome de sección total de la médula espinal. Entonces, en este se produce una pérdida completa de toda sensibilidad y movimiento por debajo del nivel de la lesión. Este puede ser causado por una fractura vertebral, por una bala o por una herida blanca, o también puede ser causado por un tumor en expansión. Entonces tenemos unos signos clínicos. Podemos encontrar una parálisis bilateral de las motoneuronas inferiores y atrofia muscular en el segmento de la lesión, y esto es producto por el daño a las neuronas en los cuernos anteriores. También podemos ver parálisis espástica bilateral por debajo del nivel de la lesión, signos de Babinski presente bilateralmente, y estos signos son causados por la interrupción de los tractos córtico-espinales en ambos lados de la médula. La parálisis espástica se produce por el corte de las vías descendentes distintas a las vías corticoespinales. También hay una pérdida bilateral de todas las sensaciones por debajo del nivel de la lesión. Entonces vamos a tener una pérdida de la discriminación táctil, las sensaciones vibratorias y propioceptivas. Esto se debe a la destrucción bilateral de las vías ascendentes de los cordones posteriores. También hay una pérdida de sensación del dolor, temperatura, tacto superficial, que se debe a la sección bilateral de los tractos espinotalámicos lateral y anterior. Como estos tractos se cruzan oblicuamente, estas pérdidas se producen en dirección distal 2 o 3 segmentos por debajo del nivel de la lesión. Entonces, también podemos ver una función vesical e intestinal que ya no están bajo el control voluntario del paciente porque las fibras autónomas descendientes han quedado destruidas. Entonces, como podemos ver en la imagen, todo lo que está con rojo es el daño a la médula, entonces está completamente dañada. Dale, Will, por favor. El síndrome medular anterior, pues como lo vimos ayer, puede ser causado por una lesión en la arteria espinal anterior o una de sus ramas, pero también es causado por una contusión de la médula durante una fractura vertebral o por una hernia de disco intervertebral. Entonces, los signos clínicos que podemos evidenciar son parálisis bilateral de las motoneuronas inferiores en el segmento de la lesión y atrofia muscular, que serán causadas por el daño otra vez a las neuronas de los cuernos anteriores. También presenta parálisis espástica bilateral por debajo del nivel de la lesión. Esta parálisis es causada por la interrupción de los tractos corticoespinales anteriores en ambos lados de la médula. Y pues la espasticidad surge por la interrupción de los tractos que no sean los corticoespinales, y la extensión depende del tamaño del área medular lesionada. También hay una pérdida bilateral de la sensibilidad al dolor, temperatura y del tacto superficial por debajo del nivel de la lesión. Esto se debe a la interrupción de los tractos espinotalámicos anterior y lateral en ambos lados.
La discriminación táctil, sensaciones vibratorias y propioceptivas se conservan porque los cordones posteriores en ambos lados no están dañados. Entonces podemos ver que las neuronas de los cuernos anteriores pues están dañadas. Toda la parte anterior está dañada. Dale, Will, por favor. El síndrome medular central, este suele ser ocasionado por una hiperextensión de la región cervical de la columna vertebral. Entonces, la médula va a quedar comprimida en la parte anterior por los cuerpos vertebrales y en la porción posterior, perdón, por el abultamiento del ligamento amarillo. Esto va a causar el daño en la región central de la médula. Más adelante vamos a hablar de siringomielia, que es uno de los síndromes medulares centrales. Entonces, vamos a tener unas características clínicas, como lo son la parálisis bilateral de las motoneuronas inferiores en el segmento de la lesión y la atrofia muscular, que pues, como ya hemos visto, serán causadas por el daño de las neuronas en los cuernos anteriores. También presenta parálisis espástica bilateral por debajo del nivel de la lesión, con la característica de preservación sacra. Entonces, esta preservación sacra se da porque las fibras de los miembros inferiores se ven menos afectadas porque las fibras de los tractos córtico-espinales inferiores están más laminadas. La sensibilidad propioceptiva y vibratoria se preservan intactas en ambas modalidades de sensibilidad, tanto profunda como táctil. Y acá podemos ver la lesión en rojo. Dale, Will, por favor. Bueno, el síndrome de hemisección medular, o también conocido como Brown-Séquard, puede ser causado por la fractura de la columna vertebral, por una herida de bala o una puñalada, o por un tumor expansivo. La hemisección completa es frecuente y la hemisección incompleta, perdón, no lo es. Entonces también presentamos unas características clínicas, como lo son la parálisis de la motoneurona inferior homolateral en el segmento de la lesión y atrofia muscular, que son provocadas por el daño a las neuronas del cuerno anterior. También va a presentar una parálisis espástica homolateral por debajo del nivel de la lesión, presencia de signo de Babinski, también homolateral, y según el segmento de la columna dañada se puede producir pérdida homolateral de los reflejos abdominales superficiales y el reflejo cremastérico. Todos estos signos se deben a la pérdida de los tractos córtico-espinales en el lado de la lesión. La parálisis espástica se produce por interrupción de los tractos descendientes distintos de los córtico-espinales. También hay una banda homolateral de anestesia cutánea en el segmento de la lesión y esta se debe a la destrucción de la raíz posterior y su entrada a la médula a nivel de la lesión. También presenta pérdida homolateral de discriminación táctil y de las sensaciones tanto vibratorias como propioceptivas por debajo del nivel de la lesión y esta se debe a la destrucción de las vías ascendentes en el cordón posterior en el mismo lado de la lesión. También presenta una pérdida contralateral del dolor y sensaciones de temperatura por debajo del nivel de la lesión y estas se deben a la destrucción de los tractos espinotalámicos laterales. Como estos tractos se cruzan oblicuamente, la pérdida sensitiva ocurre 2 o 3 segmentos por debajo del nivel de la lesión. También presenta una pérdida contralateral, pero no completa de la sensibilidad táctil por debajo del nivel de la lesión y esta es causada por la destrucción de los tractos espinotalámicos anteriores, como ya les había mencionado. Pero como pues nuevamente estos tractos se cruzan oblicuamente, el deterioro ocurre 2 o 3 segmentos por debajo del nivel de la lesión, pero la pérdida contralateral del sentido táctil es incompleta porque el tacto discriminativo que viaja en las vías ascendentes en el cordón posterior contralateral permanece intacto. Entonces acá vemos que la médula está seccionada solo en una parte, entonces produce todas estas alteraciones homolaterales. Dale, William, por favor. La siringomielia. Esta se debe a una anomalía del desarrollo en la formación del conducto central, afecta con mayor frecuencia el tronco encefálico y la región cervical de la médula espinal. Este es un claro ejemplo de síndrome medular central. Algunos signos y síntomas característicos de la siringomielia son la sensibilidad dolorosa y térmica, pues estos se pierden en los dermatomas de ambos lados del cuerpo en relación con los segmentos medulares afectados. Esto es causado por la interrupción de los tractos espinotalámicos laterales a medida que cruzan la línea media en las comisuras blancas y grises anteriores. La discriminación táctil, el sentido vibratorio y el sentido propioceptivo son normales porque los tractos ascendentes en el cordón posterior no se ven afectados.
También existe una debilidad de las motoneuronas inferiores para los músculos pequeños de la mano. A medida que la lesión se expande en la región cervical anterior y torácica superior, pues se va destruyendo las células de los cuernos anteriores de estos segmentos. También puede producirse parálisis espástica bilateral en ambas piernas con reflejos osteotendinosos profundos exagerados y presencia de signo de Babinski. Esto se debe a la expansión adicional de la lesión en dirección lateral hacia los cordones para implicar las vías neuronales descendientes. También puede presentar síndrome de Horner, como ya los había mencionado William. Este es causado por la interrupción de las fibras autónomas descendientes en los tractos reticuloespinales en el cordón lateral por la expansión de la lesión. Dale, William, por favor. La poliomielitis, esta es una infección viral aguda de las neuronas de los cuernos anteriores, de la médula espinal y los núcleos motores nerviosos craneales. Entonces, la poliomielitis, pues, produce parálisis y atrofia muscular que siguen a la muerte de las células nerviosas motoras. Los músculos de los miembros inferiores se ven más afectados con mayor frecuencia que los músculos de los miembros inferiores. Y si presentamos una poliomielitis grave, la respiración se ve comprometida debido a la parálisis que se extiende a los músculos intercostales y al diafragma. La mejoría generalizada comienza al final de la primera semana a medida que el edema en el área afectada cede y la función regresa a las neuronas que no han sido destruidas. Entonces acá vemos que hay una afección en los cuernos anteriores de la médula. Dale, Will, por favor. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad limitada a los tractos córtico-espinales y las motoneuronas de los cuernos anteriores de la médula. Entonces, es una enfermedad crónica progresiva de etiología desconocida y en general aparece en la mediana edad tardía y es inevitablemente mortal 2 a 6 años después. Los signos de las motoneuronas inferiores, como atrofia muscular, paresia y fasciculaciones, se superponen a los síntomas de la motoneurona superior, como lo son paresia, espasticidad y signo de Babinski. Dale, Will, por favor. Entonces les voy a mostrar un cuadrito de las diferencias entre el síndrome de cono medular y síndrome de Caudaquina, porque ambos síndromes son difíciles de diferenciar. Entonces en este cuadro les voy a hacer hincapié en las diferencias de cada uno, describiendo pues aspectos clínicos como la localización típica del dolor, el déficit motor, el sensitivo, el modo de instauración del cuadro, los reflejos alterados y la disfunción de esfínteres. Entonces, para comenzar, para hablar del cuadro, pues hay que indagar un poquito sobre el síndrome de Caudaquina y pues este se trata de una presión extrema y hinchazón de los nervios que se encuentran al final de la médula y puede ser causado por una hernia de disco lumbar, infecciones en el canal espinal, tumores espinales o traumatismos. Y el síndrome de cono medular se trata de una afección en el segmento distal, más distal de la médula, perdón, y puede ser causado por una herniación discal, fístulas arteriovenosas o por un ependimoma mixopapilar, que es un tumor de esta zona. Entonces acá tenemos pues el cuadrito. Entonces la presentación del síndrome de cono medular va a ser brusco y bilateral. En cuanto al síndrome de Caudaquina va a ser gradual y unilateral. Los reflejos en el síndrome de cono medular, los rotulianos serán preservados, pero los aquilianos van a ser afectados. Y en el síndrome de Caudaquina, pues los rotulianos y los aquilianos van a estar afectados. El dolor radicular en el síndrome de cono medular va a ser menos severo que el de síndrome de Caudaquina. El dolor lumbar bajo va a ser más exacerbado en el síndrome de cono medular que en el de síndrome de Caudaquina. Los síntomas sensitivos van a ser, pues en el síndrome de cono medular va a presentar hipoestesia más perianal, simétrica y bilateral. En cuanto al síndrome de cola de caballo, pues la hipoestesia es más asimétrica en silla de montar. También presenta hipoestesia en dermatomas específicos de extremidades inferiores, sin parestesias e hipoestesias en el pene o en el clítoris. Los síntomas motores, típicamente en el síndrome de cono medular, típicamente son típicamente simétricos, presenta paresia distal y hiperreflexica de los miembros inferiores, menos marcada, y puede presentar fasciculaciones. Y en cuanto al síndrome de Caudaquina, pues hay una paraplegia simétrica, arreflexica. Acá las fasciculaciones son raras y la atrofia es más común.
La impotencia es más frecuente en el síndrome de cono medular que en el síndrome de cauda-equina. Y por último, la disfunción esfinteriana, pues en el síndrome de cono medular va a haber una retención urinaria y fecal precoces, y en el síndrome de cauda-equina, pues la retención urinaria son más tardías. Y eso sería todo por hoy. Y vamos a hacer dos preguntitas y ya, que se me olvidó poner la mía de... Pero ya. Esta es por sustancia blanca y ya hacemos una última por síndromes medulares y ya eso sería por hoy. Bueno, listo. Así como respondió muy bien el 54%, efectivamente el tacto epicrítico o discriminativo está, digamos, transmitido por la parte de cordones posteriores, mientras el sistema anterolateral, que me incluye el tracto espinotalámico anterior, va a estar transmitido sobre todo el tacto protopático o el tacto no discriminativo. Y por parte de síndromes medulares, Sí, como el 71% de las personas respondió, en el síndrome medular anterior se conserva pues las sensaciones vibratorias. Esto es porque los cordones posteriores en ambos lados no están dañados. Pues en cuanto a las personas que respondieron que la sensibilidad de la temperatura se conserva, esto no es verdad porque los tractos espinotalámicos anterior y lateral en ambos lados están dañados. Y ya. listo, bueno, entonces una vez más muchísimas gracias por estar acá en la segunda parte de la charla de médula espinal. Si alguno tiene alguna duda, de lo contrario, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta sesioncita. Bueno, creo que no hay dudas, entonces muchísimas gracias por estar acá con nosotros y nos vemos entonces en una próxima vez en la siguiente charla.